Buenos días muchachos, vamos a continuar con las clases virtuales. Vamos a ir al tema 3 de cuarto de secundaria. No te olvides, colocas la fecha, ¿no? Vamos a trabajar hoy día lo que es la unificación italiana. Este mapita tú lo puedes encontrar en internet, ¿ya? Si vas a copiar la clase, ¿no? Lo puedes buscar, descargar en internet, mapa de la unificación italiana, ¿ya? Ahora muchachos, nosotros recordamos un poquito que Italia como tal, como la conocemos hoy, no existía en la antigüedad. Era un conjunto de estados independientes, ¿no? Estados como por ejemplo Lombardía, Parma, Modena, Sicilia, ¿no? Eran muchos estados. Recordemos que en el siglo XVI incluso dos países importantes, ¿no? Que era la potencia de España con Francia, se van a pelear precisamente por los estados italianos, ¿no? Recordemos a Carlitos V, ¿no? Quien se va a pelear con Francisco I por los estados italianos, precisamente por la ubicación perfecta que tiene. Está rodeada del mar Mediterráneo, el mar más importante del comercio. Entonces, ya para el siglo XX, nosotros vamos a hablar de que estos estados se van a unir en un solo país como lo conocemos hoy, con una capital que es la ciudad de Roma, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la unificación italiana, vamos a decir origen, el reino de Piamonte, Cerdeña. Ellos, este reino de aquí que lo hemos marcado de moradito e incluso lo hemos marcado también aquí en tu mapa, ya, son los que van a liderar la unificación italiana, son los que van a promover la unificación italiana. Como resultado vamos a encontrar al rey Víctor Manuel II. Y aquí encontramos de repente que en este proceso de unificación se van a unir dos clases sociales que antes habían sido antagónicas y que nosotros por el contexto de toda la historia sabemos que son antagónicos, la burguesía y el proletariado, pero sin embargo en este proceso de unificación se van a unir. ¿Para qué? Para luchar contra los dominadores extranjeros, como ¿quién es MIS? Como Austria. Austria va a ser su principal opositor y con quien se van a enfrentar en grandes batallas. Los estados papales que se niegan a tener que obedecer a un rey, ¿no? A no ser independientes como lo conocemos en la actualidad. Y a la aristocracia. ¿La aristocracia de dónde? De Austria precisamente. ¿Por qué? Porque pues ellos tenían la mayor cantidad de estados le pertenecían a Austria. ¿Desde cuándo, Miss? ¿Por qué? Recordemos el Congreso de Viena, el mapa de 1815, que es el máximo aporte de la restauración europea. Entonces, desde ese momento, cuando ellos crean el mapa de 1815, Austria se quedó con territorios como Lombardía y Véneto, donde se encuentra Venecia, ¿no? Entonces, por eso se va a empezar el enfrentamiento. ¿Ya? ¿Quién va a apoyar en este proceso de guerra? Francia. ¿Por qué razón? Porque Francia va a ser uno de los países, recordemos, perjudicados en el contexto de la restauración europea. Francia es donde van a liderar las revoluciones liberales, ¿no? Y de la revolución liberal de 1848 es donde sobresale Napoleón III, precisamente. Y es él quien va a ayudar en este proceso de unificación. Así como también va a intervenir en el proceso de unificación alemana, que bueno, ahí no le va a ir muy bien y nosotros vamos a ver esto la siguiente semana. Ahora, para que esto, digamos, se lograra, vamos a encontrar a grupos revolucionarios. Las sociedades secretas, una de ellas va a ser el grupo llamado Carbonería, ¿ya? Donde van a buscar la libertad política. Ellos, por ejemplo, fueron creados a la muerte de Napoleón Bonaparte en la ciudad de Nápoles y van a ser conformados en su mayoría por la alta burguesía, ¿ya? Los neoguelfos, que van a buscar formar también una confederación de estados, pero ellos sí querían que esta confederación de estados esté bajo el mandato del Papa, ¿no? Entonces digamos que ahí sí van a haber ciertos conflictos. No nos vamos a olvidar que aquí las diéresis, ¿ya muchachos? ¿Ya? Y carbonería. Ahí está. Ahora, en personajes independientes vamos a encontrar a grandes ideólogos. De este personaje en algún momento lo mencionamos, ¿no? Él va a fomentar y va a cumplir un papel muy importante en este proceso de unificación porque él es quien va a promover la sociedad secreta llamada la Joven Italia, ¿ya? Y vamos a encontrar a Camilo Benso, conocido también como el Conde de Cavour o Conde Cavour. Él va a ser miembro del periódico Segundo Resurgimiento. Él va a participar en todo el proceso de unificación italiana y ahorita más adelante vamos a ver en el proceso de guerras cómo participa, cómo logra tener grandes aliados, incluso se va a unir con Inglaterra, con Garibaldi, aunque en algún momento se va a oponer también a las decisiones que van a tomar ellos, ¿no? Eso lo vamos a ver en el proceso de independencia. ¿Ya, muchachos? No nos olvidemos, ¿ya? Las mayúsculas, ¿ya? Aquí burguesía,
Napoleón, Carbonería, las diéresis, ¿ya? Confederación, política, dirección, periódico, ¿ya? Entonces, los puntos finales, las mayúsculas. Bueno, muchachos, vamos a ver entonces ahora las guerras de independencia. Vamos a continuar entonces ahora con las guerras de independencia. Vamos a encontrar dos periodos de guerra, ¿ya? La primera guerra que va a durar de 1848 a 1849 y la segunda que va a durar de 1859 hasta 1861. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la última anexión de esta unificación italiana se va a dar en el año 1870, que ahorita lo vamos a mencionar, que precisamente es lo que está marcado con naranja y que corresponde a lo que hoy actualmente conocemos como Roma, ¿no? Ahora, esta primera guerra de independencia va a enfrentarse aquí el reino de Cerdeña, ¿no? Que está aquí, con sus aliados, que en este caso eran los estados papales, ¿no? Alguna parte de la aristocracia, con Austria. Recordemos que Austria va a ser un principal enemigo precisamente porque cuando a la muerte de Napoleón y se da el desarrollo del Congreso de Viena, Austria fue el principal, digamos que beneficiado con los estados italianos, al extremo que en Parma, Modena, Toscana reinaban príncipes austriacos, ¿no? Entonces, en esta primera guerra vamos a encontrar dos batallas importantes, la batalla de Custoza y la batalla de Bicocca. En la batalla de Custoza, el reino de Cerdeña y sobre todo el reino de Piamontes, recordemos que en la unificación, esto que está de morado marcado aquí, el reino de Piamontes, Cerdeña son los que lideran. El reino Piamontés va a haber tomado Lombardía. En esta batalla de Custoza, Austria derrota al reino de Cerdeña y los hace retirarse. Es más, ellos que habían avanzado a Lombardía van a tener que retroceder, razón por la cual se considera una victoria para los austriacos. No obstante, se van a enfrentar en la batalla de Bicocca, donde nuevamente el ejército austriaco demuestra su superioridad. Y aquí es donde se hacen ellos firmes a que se cumpla lo acordado en el Congreso de Viena, donde Austria tenía pues la mayor cantidad de los estados italianos. Entonces, ambas batallas van a significar derrota para Cerdeña. En Cerdeña, ¿ya? Y en el reino, digamos, el reino completo, el reino de Piamonte, Cerdeña, primaba el gobierno de Víctor Manuel II. ¿Qué es lo que él va a tener que, digamos, cambiar para que pueda llevarse una victoria de toda esta guerra de independencia? Primero va a reforzar su ejército, va a estabilizar el régimen constitucional, que es lo que ellos buscaban, y van a entrevistarse con los grandes aliados que ellos van a tener. Yo te mencioné hace un momento, ¿no?, que uno de sus grandes aliados va a ser Francia, que en este caso estaba gobernado por Napoleón III. Recuerda que él toma el poder al terminar la Revolución Liberal de 1848. Entonces, Víctor Manuel, Napoleón III y el conde Cavour son los que van a reunirse en esta entrevista de Plombières. ¿Cuál es su único objetivo de esta entrevista? Una guerra común contra Austria. Recuerda que nadie hace nada de gratis, como podríamos decirlo en un lenguaje coloquial. Francia decide ayudar, ¿no?, por una simple razón: quería territorios. ¿Qué territorios va a pedir Francia? Saboya y Niza, que lo tenemos aquí marcado con rojito, y que en tu mapa en la leyenda dice, ¿no?, territorio cedido, ¿no?, a Francia. Entonces, Francia dice: yo te voy a ayudar, Napoleón III, cuenta conmigo, vas a contar con mi apoyo, pero eso sí, al triunfo de que nosotros logremos, yo exijo, quiero Niza y Saboya. Y así se va a desarrollar. Entonces, esta primera guerra de independencia, tengan claro que fue victoria austriaca. Hasta aquí vamos a tener en cuenta las tildes, no te olvides, ¿ya? Aquí vamos a poner reforzó, ejército, estabilizó, los puntos finales, mayúsculas al iniciar, no te olvides. Napoleón, nombres propios, mayúsculas, común, ¿no? Ahí está. Ahora, vamos a pasar a esta segunda guerra de independencia. Aquí ya encontramos al reino de Piamonte, Cerdeña firme, fuerte, con el apoyo de los franceses. Nuevamente contra Austria. El detalle es que aquí vamos a encontrar dos batallas importantes, Magenta y Solferino. De estas dos batallas, ¿ya?, vamos a encontrar que en ambas Austria va a ser derrotado. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que pasó? Ellos van a tratar, digamos, de invadir, ¿no?, el territorio de Lombardía, aquí Parma, ¿no? Y aquí es donde Austria va a querer luchar contra todo por retener el territorio de Veneto.
¿no? Donde se encuentra Venecia, que hoy recordemos que es una de las ciudades más bellas de Italia. Entonces, en la batalla de Solferino se considera que esta va a ser la batalla más importante y sobre todo la más sangrienta de esta guerra de independencia, de este periodo de unificación italiana. ¿Por qué? Va a durar 9 horas, ¿no? Sin, digamos que, detenerse, sin parar, en pleno enfrentamiento. En esta batalla vamos a encontrar incluso que sobresale un personaje llamado Henry Dunant. Este personaje va a recibir el premio Nobel a la Paz y va a crear lo que se considera la primera Cruz Roja, ¿no? ¿Por qué? Porque él observó todos los heridos y los muertos que van a tener aquí. Esta derrota de la batalla de Solferino va a obligar a los austriacos a firmar la paz de Zúrich. No le quedaba otro remedio, estaba derrotada. Así que firma la paz de Zúrich, pero eso sí, entrega Lombardía, pero considera y va a mantener bajo su territorio a Venecia, ¿no? Solamente cede Lombardía. Esta es obligada, digamos, a entregar el territorio. Entonces, el conde Cavour, que era, digamos, la mano derecha de Víctor Manuel, una persona en cual el rey Víctor Manuel confiaba mucho, va a dejarlo, pues, no a cargo y va a buscar apoyo en uno de los países que es considerada la potencia. Recordemos, este país es la potencia desde el siglo XVIII. Estamos hablando de Inglaterra, de Gran Bretaña. Así que se van a reunir y van a, pues, a buscar la forma de hacer fuerte sus ejércitos y poder lograr la unificación italiana. En Gran Bretaña surge un personaje conocido como Garibaldi, ¿ya? Que lo vamos a mencionar ahorita aquí abajo. Esta alianza va a permitir que al hacerse fuerte, el reino de Piamonte-Cerdeña anexe estos tres: Modena, Parma y Toscana. Pero no menciona que se encontraban príncipes austriacos, sí, pues, pero es una derrota. Ellos, mediante un plebiscito, ya van a anexarse al reino de Piamonte-Cerdeña. Entonces ya tenían Piamonte, Lombardía, Parma, Modena, Toscana, ¿no? Y Cerdeña. ¿Qué cosa faltaba? Las dos Sicilias, los estados papales, la isla de Sicilia. Eso es lo que faltaba. Y digamos que por eso es que la guerra no va a parar ahí, ¿no? Entonces, al firmar esto, Francia ahora sí dice, no, hemos ganado. Reclama lo suyo. Y mediante el Tratado de Turín, Francia va a anexar Niza y Saboya. En la actualidad, en el mapa de Francia, tenemos que el territorio de Francia o el país de Francia tiene dentro de sus territorios a Niza y Saboya, ¿no? Ganados, recuerda, para que tú tengas por cultura general, estos territorios han sido anexados y ganados con el periodo de la unificación italiana. Y tenemos en cuenta algo también importante. Paralelo a esta unificación italiana se estaba dando la unificación de Alemania, ¿ya? Entonces, digamos que en la unificación alemana, que la vamos a ver la siguiente semana, el estado que más, digamos que lidera, así como aquí es Piamonte-Cerdeña, en el caso de ellos va a ser Prusia. Y Prusia también va a tener una participación importante aquí. Sigamos viendo entonces, mira. Al anexar esto y al Francia reclamar su parte, Niza y Saboya, entonces ahora sí, Garibaldi va a tener una participación muy importante en esta guerra. Aquí vamos a encontrar la campaña de Garibaldi, donde el rey Víctor Manuel y Garibaldi se reúnen. Tú preguntarás, Missy, el conde Cavour va a ayudar, incluso va a estar de acuerdo con Garibaldi en muchas cosas, pero cuando ya se van a la radicalización, digamos que a la violencia, al extremo, ¿no? Cavour va a hacerse a un lado. ¿Ya? Va a ser un personaje, no te olvides, muy importante, pero que en algún momento, ¿no? En este momento de aquí, ¿no? Se hace a un lado porque no está de acuerdo con la radicalización. Incluso antes de fallecer, sus últimas palabras va a decir, ¿no? Italia ya está hecha. Entonces, aquí en esta campaña vamos a encontrar un acontecimiento muy importante considerada la campaña de los 1000, donde encontramos aquí que Garibaldi, ¿no? Con todo su ejército inglés, se va a apoderar de Sicilia, Nápoles y las dos Sicilias. ¿Por qué? Porque cuando ellos se están enfrentando y se apoderan de Parma, Modena y Toscana, las dos Sicilias, digamos que van a ser las rebeldes, ellas van a afianzar la unión que tenían con Austria. Ellos no querían aceptar la unificación, iban a más bien a firmar el nexo que tenían con los austriacos. Entonces, por eso es que Garibaldi con todo el ejército van a invadir, van a tomar y van a lograr apoderarse de ellas. Por eso decimos que aquí este acontecimiento es importante, la campaña es de los 1000. Entonces, ya para el año 1861, donde termina esta segunda guerra de independencia, vamos a encontrar que el Parlamento de Turín va a proclamar la creación del Reino de Italia, porque ya lo tenían todo.
las dos Sicilias, con la isla de Sicilia, Toscana, Modena, Parma, Lombardía, Piamonte, ¿ya? Ahora, hasta aquí tenían, digamos que todo. Por eso es que se proclama, pero falta Venecia, ¿no? Y faltan los estados papales. Vamos a ver aquí. Entonces, al proclamar en el año 1861 la unificación de Italia, se considera y se nombra como único rey a Víctor Manuel II. Un dato que no te puedes olvidar y que tienes que tener en cuenta. Entonces, ya tenemos una unificación con un rey, ¿no? Falta Venecia. Claro, para Venecia, aquí vamos a encontrar la participación de los prusianos. Recordemos que Prusia es una potencia que va a surgir en el siglo XVIII, una nueva monarquía, ¿no? Entonces, y los prusianos se destacaban precisamente por ser grandes militares. Y va a ser, pues, el estado más importante y más poderoso de la unificación italiana. En Prusia encontramos, por ejemplo, lo que hoy es la capital de Alemania, ¿no? Berlín. Ahora, Prusia se va a unir con los italianos, ¿no? Y van a luchar contra Austria. En este enfrentamiento van a firmar un pacto y un tratado en el año 1866, donde Venecia va a pasar a ser parte de los estados italianos de lo que ya es el país de Italia. Entonces ya tenemos, mira, vamos a retomar aquí. 1859 anexan Lombardía. ¿Cuándo, Miss? ¿Cuándo? Aquí, ¿no? Por la derrota de la batalla de Solferino. 1860 van a anexar las dos Sicilias, ¿no? El reino de las dos Sicilias, que lo tenemos aquí, que precisamente es gracias a la campaña de Garibaldi. 1866 tenemos a Venecia con la ayuda de Prusia, ¿no? Ahora, 1870, ¿qué es lo que sucede? Ya tenían ellos todo, ¿no? Todo esto de aquí ya eran los estados italianos, pero y entonces el problema era que dentro de estos territorios faltaban los estados papales, que tú puedes decir, Miss, en la actualidad son países independientes, es un estado independiente, claro, pero esto se va a dar en el siglo XX, ya cuando era Mussolini, ¿no? Firme con la iglesia. Pero en aquel entonces, pues, ellos van a apoderarse, van a invadir el territorio y van a apoderarse de Roma. Escucha bien, Roma va a ser el último territorio anexado dentro de la unificación italiana. Cuando ellos anexan Roma, los papas se van a oponer, pues ya este conflicto se le llama la cuestión romana. Último estado entonces en anexarse va a ser Roma en el año 1870. Víctor Manuel lo invade, lo anexa y la nombra capital de Italia. Entonces ya tenemos un nuevo país, que es el país de Italia, con un rey llamado Víctor Manuel y con su capital Roma, como lo tiene en la actualidad. Ya después, en el siglo XX, pasan a ser ellos independientes gracias a Mussolini. ¿Qué más tenemos en nuestro mapa? En el año 1920, siglo XX ya, ¿no es cierto? Vamos a tener aquí que se va a anexar territorios de Tirol e Istria, ¿no? ¿Quién es el reino que lidera? Piamonte, Cerdeña, y lo que tenemos de rojito son los territorios que se les entregó a Francia. Entonces, vamos a ver aquí, no te vayas a olvidar. Mayúscula porque son nombres propios, ¿ya? Lombardía, anexó, Turín, mayúsculas, tildes, no te olvides por favor, tenemos otra tilde por aquí, Turín, ¿no es cierto? Proclamó creación, ya está. Entonces, aquí tenemos nosotros toda la información importante de la guerra de unificación, ¿ya? Ahora vamos a desarrollar el libro. Saca por favor, tú tienes en tu libro, yo sé que está en tu alcance, a tu mano, vamos a buscar la página 246 y vamos a desarrollar todas las preguntas que tenemos aquí, que son 10 preguntas. Justo la primera pregunta habla precisamente sobre la anexión de Roma, ¿no? Te dice, la unificación italiana tuvo un serio problema con la Iglesia Católica, la llamada cuestión romana. ¿Iniciada con qué papa? La clave sería ahí la A, el Papa Pío IX, y va a terminar, ¿no?, con el Papa Pío XI, que es quien firma con Mussolini, ¿no?, y se le entrega pues la independencia. Por eso hoy decimos que es un estado dentro de otro estado, ¿no? Víctor Manuel II fue aceptado como rey de Italia con el Parlamento reunido, aquí lo tenemos, ¿no? Parlamento de Turín, dato. Ven eso. Uno de los principales ideólogos del proceso unificador italiano fue el fundador de la joven Italia, que lo hemos visto al inicio de la clase, ¿no?, que va a ser Giuseppe Mazzini. Con el apoyo francés, los sardos pudieron vencer las batallas de Magenta y Solferino. ¿A quién lograron vencer? Magenta y Solferino, austriacos, ¿no? Austria. Mazzini, Manzoni, entre otros, ya van a formar parte del movimiento llamado la Joven Italia, ¿no?, que es lo que lidera Mazzini. Por la unidad italiana se presentaron 3 propuestas sobre el sistema gubernativo, los cuales fueron, aquí tenemos
la clave va a ser la letra B, ¿ya? Recordemos, hemos visto al principio, ¿no? Unos van a plantear la confederación, otros planteaban la república, y lo que se va a lograr establecer al final va a ser una monarquía liberal, en manos de Víctor Manuel II. Francisco José, emperador austriaco, tuvo que ceder Lombardía al Reino de Piamonte tras la firma del Tratado de Zúrich, ¿no? Ahí está, cedió Lombardía. El destacamiento militar de las 1000 camisas rojas estuvo dirigido aquí. La campaña de los 1000, o las camisas rojas, ¿no? Garibaldi. Es la última región italiana, Roma, lo acabamos de mencionar. Y dentro del proceso de unificación, ¿a qué se conoce como la cuestión romana? Ahí sería la letra C, el rechazo del papado sobre la unificación. A ver, muchachos, queda para ti el evaluando mi aprendizaje de la página 247. Vamos a hacer una corrección en la pregunta número 2. En la alternativa E dice Imperio Austrohúngaro. Ahí tienes que corregir, porque sería Imperio Austriaco, ¿ya? No Austrohúngaro. Corriges y colocas Imperio Austriaco y vamos a encontrar clave E. ¿Ya, muchachos? Entonces son 10 preguntas que quedan para ti de la página 247. Gracias.